Hola, yo al igual que tú soy un estudiante de esta particular licenciatura, Ciencias de la Educación. Me imagino ya sabes de qué trata, ¿cierto? Podríamos decir desde nuestra experiencia, y según Wikipedia, que es el conjunto de diversas disciplinas que estudian a la educación y las prácticas educativas, tales como filosofía de la educación, antropología, sociología, economía, psicología, entre otras más, todas por supuesto de la educación, así como otras áreas, investigación, currículum, didáctica, evaluación, etc. Como te darás cuenta, nuestra área de estudio es bastante amplia. No podemos reducirla únicamente a la docencia. Tomen nota, jóvenes. Pues para ello existen específicamente las escuelas normales, orientadas a la formación docente. No olvidemos también a la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, que comparte objetivos muy similares a los nuestros, pues establece que tiene la finalidad de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender las necesidades del sistema educativo nacional y de la sociedad mexicana en general. Mientras que nuestro programa se establece de manera regional, formar profesionales de la educación que contribuyan a resolver los grandes problemas educativos de Hidalgo, en apego a una sólida formación multidisciplinaria que le permita tomar conciencia de su tiempo y como líderes en su campo, con sustento humanista y actitud crítica, puedan atender necesidades y problemas en todos los niveles de la educación. No por ello limitándonos a Hidalgo, por supuesto. ¿Acaso puede alguien determinar el alcance que podemos llegar a lograr? Y por último, pero no menos importante, existe la pedagogía. Este programa tiene mucho más tiempo de existencia y cuenta con mayor reconocimiento. Existe cierta discusión entre las ciencias de la educación y la pedagogía, pero ese es otro tema, uno que podríamos tratar más adelante. Volviendo a los docentes, a nivel social y de forma general, se nos caracteriza únicamente por la docencia. Si te preguntan, ¿Qué estás estudiando, Esperanza? responderás, Ciencias de la educación. mientras la otra persona dirá, Allá para maestro, teacher, profe, school. mientras te quedarás pensando para tus adentros. Sí, algo así. También puedes probar preguntando a algún compañero, ¿cuáles fueron tus razones para estudiar esta licenciatura? La gran mayoría te responderá que tenían un interés por llegar a convertirse en maestro, lo que está bien en principio, pero mal ubicado a la vez. Existe un desconocimiento sobre lo que implica entender a la educación como una ciencia, o en nuestro caso, ciencias. El profesional de la educación se puede comparar con un general y a la vez con un auxiliar en el gran campo de batalla educativo contra la ignorancia, manipulación, adoctrinamiento y desinformación. Debemos realizar una contribución en el entendimiento del educativo. Existe una gran misión detrás de nuestra licenciatura y de su peculiar nombre: convertir a la educación en una ciencia, o desde otra perspectiva, ciencias. Algo complicado, pero no imposible. Existe discusión sobre si la educación puede adquirir el carácter de ciencia, pues se suele entender a la pedagogía como la ciencia de la educación, aunque por otra parte ha sido cuestionado históricamente su carácter de ciencia, debido a que tiene un carácter predominantemente práctico y basado en la experiencia, más no en la evidencia, que caracteriza a su vez a las ciencias experimentales. Por ello es que sufre una fragmentación que llegaríamos a denominar ciencias de la educación. Es algo similar a entender que cada área, cada ciencia reclama su área de estudio, subordinando al campo educativo al resto de áreas. Como ejemplo, la psicología tiene interés en ciertos procesos educativos, tales como el aprendizaje, surgiendo la psicología de la educación, mientras la sociología también le interesa lo que sucede dentro de las aulas, surgiendo la sociología de la educación. En este contexto, ¿qué le queda a la pedagogía? Cada ciencia o área de estudio reclama su propio espacio en la educación. ¿Puede existir un espacio indistinguiblemente educativo? Nuestra licenciatura integra dos palabras muy importantes, pero poco comprendidas: ciencia y educación, ambas con un significado y trascendencia inigualable y única en su aspecto. ¿Qué es la ciencia? Podemos entenderla como un intento y medio de comprensión de la realidad. Lo que busca es desvelar su funcionamiento, en otras palabras, llegar a la verdad sobre nuestro mundo. Pero esto no se hace de manera subjetiva, aleatoria, mediante el dogma o sentado en una banca en la universidad. Un medio importante es el método científico, que a través de la observación, experimentación y razonamiento mejora la comprensión de ciertas áreas de la realidad. Ejemplo de ello
es cómo se pasó de tener una concepción geocentrista a una heliocentrista, lo que significa pasar de un paradigma a otro, debido a la invalidez evidenciada en determinado tiempo de cierta concepción. A esto se le conoce como falsacionismo, y es un pilar del método científico que permite derribar concepciones erróneas de la realidad y erigir en su lugar concepciones más certeras, mas no infalibles. Otra característica de la ciencia es buscar un grado de objetividad e imparcialidad, es decir, apartar cualquier tipo de interés humano sobre la búsqueda de la verdad, del conocimiento. Los científicos pueden mentir, la ciencia no. Como vemos, es un excelente medio para intentar comprender la realidad. ¿Qué es la educación? A diferencia de la ciencia, es más difícil definirla, ya que no existe una definición universalmente aceptada, dada la complejidad y amplio aspecto que integra, pero de manera general contempla una intervención específica y orientada en el proceso de desarrollo humano, de carácter integral, que le busca dotar de las capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, etc., que son valoradas como esenciales en una sociedad dada. Esto de forma general se busca dentro del sistema educativo, que históricamente, tal y como lo conocemos, tiene una breve existencia, considerando el periodo en el que se ha desarrollado nuestra especie. La pregunta es, ¿la educación solo se produce en la escuela? La respuesta rotunda es, no. Esta se desarrolla en otros ámbitos, tales como en la familia, con los círculos sociales, con los amigos, los medios de comunicación, y actualmente mediante plataformas en línea, entre otras cosas, pues la educación debe ser diferenciada de términos individuales, tales como aprendizaje, formación, instrucción y adoctrinamiento, cada uno de ellos con su particularidad. Saber sobre cierta área cultural, tal como puede ser historia o matemáticas, no implica estar educado. No existe un límite claro en donde termine la educación, pues es un proceso continuo. Tampoco lo es tener una formación dada, comportarse de tal forma o poseer ciertos valores. El adoctrinamiento suele ser equivocadamente asociado a la educación, pues el comportarse de tal forma, debido al seguimiento de reglas o normas, sin ningún tipo de cuestionamiento personal, no corresponden con la naturaleza de la educación, que en realidad se aproxima más a un tipo de emancipación o libertad cognitiva. En otras palabras, lo único que se busca es el desarrollo del individuo y de sus capacidades para su beneficio. Se trata de un acto de fraternidad humana, así como de desear un libre criterio para cada individuo en la autoconstrucción de su autonomía. Difiere de la instrumentalización o de la simple formación para el trabajo o un área particular, como lo hace la mayoría, si no es que la totalidad de universidades en el planeta. Si la escuela y el sistema educativo no educa, eduquémonos, y de paso cambiémosle el nombre a sistema formativo. ¿Equipo? Dejemos las definiciones atrás. Este video tiene la única intención de darte razones y una breve introducción a por qué deberías unirte a este equipo. ¿Qué pretenderemos hacer aquí? La idea es crear un equipo de personas de diferentes grados de la licenciatura, que se reúnan ciertos días para discutir de manera libre sobre diversas temáticas educativas, elegidas por el mismo equipo de manera democrática. La idea es poder aumentar nuestro conocimiento y comprensión de toda cosa que nos propongamos. En un primer momento solo serían reuniones para dialogar, criticar e intercambiar ideas sobre diversas temáticas, pero con la intención a un futuro cercano de aumentar la complejidad, organización y consecuente capacidad de nuestro equipo, algo que es bien diferente que grupo de trabajo. Quizás podamos hacer una investigación colaborativa, algún evento, etc. Es un espacio para crecer y aprender entre todos, siendo tratados todos como iguales, buscando mejorar la calidad, extensión y variedad de nuestros pensamientos, escuchar otras ideas y posturas, así como comunicar las nuestras, y aumentar la red de conocidos y posibles amigos dentro de nuestra propia licenciatura. ¿Por qué un equipo? Por una razón. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Una tarea tan grande como lo es la educación requiere de grandes esfuerzos, que son perfectamente alcanzables con un equipo de personas bien organizado. Nuestro país tiene severos problemas educativos,
En general somos catalogados de forma despectiva como tercermundistas, algo inaceptable tomando en cuenta que contamos con recursos naturales y con una gran población que rebasa fácilmente a países europeos como Alemania, Inglaterra o Francia, y equivalente a Japón, que a diferencia de nuestro país han logrado un mayor avance en todos los ámbitos. Si los políticos no pueden resolver esta cuestión, deberemos buscar desde nuestra área elementos para mejorar la situación mediante la educación y emancipación de nuestro pueblo. Ese es un buen lugar si te gusta leer, dialogar, investigar, criticar, escribir, mantenerte al tanto del mundo científico o simplemente quieres tener a alguien con quien poder platicar. Otra razón importante para crear el equipo es de dotarle de mayor prestigio a nuestra profesión y de paso a nuestra universidad, pues lamentablemente no existe tal prestigio. Un ejemplo de profesión que sí posee prestigio casi universal es medicina. Se les caracteriza de tener unos estándares altos, incluso nuestra universidad poseen más horas en su plan de estudios. Yo me pregunto, ¿acaso es la salud más importante que la educación? La respuesta es compleja, pero el calendario lo deja claro. La salud es más importante. ¿Acaso no podemos alcanzar un prestigio similar, considerando todos los beneficios que eso conllevaría para nuestra profesión y para nosotros mismos? ¿Por qué si nuestro campo de estudio es la educación, tenemos un plan de estudios bastante convencional? Tanto así que a nivel social solo se nos caracteriza de futuros maestros. ¿De dónde surge la idea? Surge particularmente de dos hechos históricos. Por una parte se encuentra la histórica Academia de Atenas, fundada por Platón, y el consecuente Liceo, fundado por Aristóteles. Sitios en los que el pensamiento y el conocimiento de todo tipo de temas floreció, particularmente la matemática, filosofía y los principios de la ciencia natural actual. Recordemos que esta escuela se conformaba de miembros interesados en pertenecer a ella, con el único interés de aprender y continuar aportando, a diferencia de la educación escolarizada, que se distingue por su obligatoriedad en un nivel básico y el valor por su generación de capital humano. Y por otra parte, la inspiración procede del Colegio Invisible, fundado en Inglaterra, donde se desafió la veracidad de concepciones populares de la época, una época de superstición, a través de la experimentación. Me permito citar un fragmento del libro Los cazadores de microbios. Su filosofía se fundamentaba en el criterio de que la verdad no se deriva de la autoridad y que el conocimiento es fruto de la experiencia, surgiendo así lo que hoy conocemos como método científico. Sin duda alguna, fueron estos acontecimientos históricos los que impulsaron la disposición de estos hombres ingleses a crear lo que uno de ellos, Robert Boyle, llamó el Colegio Invisible. Se cierra cita. Este a su vez dio paso a la actual Royal Society de Londres, Inglaterra, una comunidad científica bien establecida, incluso hoy en día, con personalidades tales como Robert Boyle, Louis Pasteur, Charles Darwin, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Leeuwenhoek, y la lista continúa. Con ello podemos ver su contribución. ¿Serás un estudiante pasivo o buscarás ganarte con ardua labor un prestigio común para esta profesión tan noble y trascendente? Este grupo no tiene relación directa con la universidad, tampoco surge bajo su dirección, pero sería conformado por sus miembros. Gracias por tu tiempo.